bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris, hoy con el título Un jardín en tu interior. Y si pensamos en un jardín, es muy agradable pasear por un jardín. Si estamos en una ciudad como Barcelona, que quizás no tenemos opción de ir a la montaña, pues podemos aprovechar esos espacios, esos jardines, en los que podemos disfrutar pues de las flores, ¿no? Que tienen colores diferentes, de un ambiente quizás más fresco en verano, y en invierno pues si encontramos un banquito al sol, también es muy agradable, ¿no? Sentarse en ese espacio quizás más tranquilo en comparación con el resto de la ciudad, ese espacio que podemos encontrar pues un aire quizás un poquito más limpio, más sano, y podemos movernos tranquilamente, escuchar un sonido más natural, quizás hay pájaros. Entonces es agradable disfrutar de un ambiente en un parque, en un jardín. Y pues en ese jardín interior también pasa lo mismo. Podemos crear un ambiente agradable en nuestro interior, cultivando pues cualidades, cultivando pensamientos positivos, pensamientos elevados, actitudes agradables, van creando como un ambiente en nuestro interior, y florece como una energía que es atractiva, una energía en la que nosotros nos podemos sentir bien internamente, pero que de alguna manera también atrae a otros, ¿no? Acercarse a una persona pues que transmite buenos sentimientos, que transmite paz, que transmite confianza, apetece. En cambio, si en ese jardín interior pues no hemos prestado demasiada atención, pues quizás ha ido creciendo un poquito salvaje, ¿no? Entonces, en vez de más flores, pues hay más zarzas, ¿no? Más espinas. Está más descuidado, quizás hay algo de suciedad, ¿no? Quizás ese ambiente interior no es tan dulce, no es tan suave, no es tan agradable. Quizás esas espinas que han crecido, pues a veces salen de una forma así como muy espontánea cuando nos relacionamos con otros. Y entonces pues no es tan agradable, ¿no? Relacionarse con alguien que genera como ese ambiente un poco como de agresividad, ¿no? Y más bien lo que quieres es apartarte, ¿no? de ese ambiente. Y bueno, vamos a ir viendo cómo podemos crear ese jardín interior, cómo fortalecerlo, cómo sustentarlo. Y si pensamos en un jardinero pues que su profesión es cuidar un jardín, trabaja de jardinero, se gana la vida de jardinero, puede tener diferentes motivaciones para lo que está haciendo. Por ejemplo, un jardinero, su profesión es jardinero y se gana la vida. Cobra su sueldo en base al trabajo que hace como jardinero. Su objetivo pues puede ser ganarse la vida porque se tiene que mantener. Y trabaja de jardinero, pues bueno, porque de alguna manera ha llegado allí. Y puede haber un jardinero
pues que su profesión es esa, gana un sueldo trabajando de eso, pero aparte quizás tiene una motivación pues de crear un espacio hermoso, un ambiente agradable en la que otros puedan disfrutar. El trabajo es el mismo. Las dos personas son jardineros, pero la motivación y el objetivo que tienen es diferente. Entonces, lo que ponen en su trabajo es distinto. Aquel que simplemente va pues, por tener un sueldo, por ganarse la vida, pues es muy posible que haga lo justito, lo que toca dentro de su horario. En cambio, aquel que tiene como esa motivación de crear un espacio bonito, un espacio agradable, un espacio en el que otros se sientan bien, pues con esa motivación pues va a intentar poner lo mejor de sí mismo en su trabajo y el resultado seguramente será otro. Si os gusta cuidar las plantas, sabéis que las plantas agradecen los buenos sentimientos, hasta las palabras agradables. Entonces, ¿qué objetivo, qué motivación hay detrás de lo que hacemos es importante? Y también en el cuidado de ese jardín interior. Necesito encontrar una buena motivación, un buen objetivo para mí, para cuidar ese jardín interior, para dedicarle esa atención, para dedicarle ese tiempo, esa energía. Por ejemplo, ahora que estamos aquí, estamos dedicando un tiempo, una energía, una atención, de alguna manera para cuidar, para poner atención a ese jardín interior. Pero para eso, para poderlo mantener de una forma constante en el tiempo, necesitamos una motivación, algo que realmente nos mueva. Cuando cuidamos ese jardín interior, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que la energía de nuestras cualidades florezcan, crezcan, se puedan expresar. Permitimos que nuestro ser crezca, se exprese, y ahí permitimos como que la vida crezca, se desarrolle en nosotros, se pueda expresar, porque finalmente, ¿qué es la vida? Pues la vida es lo que nosotros somos, nuestro propio ser, todo lo que nuestro ser tiene en él como una semilla y que puede crecer, expresarse, desarrollarse, compartirlo. Entonces, si realmente quiero que mi vida florezca, crezca, se desarrolle, sienta que mi vida es interesante, es importante para mí, no para otros, sino para mí, es como que necesito poner atención a ese jardín interior. Entonces, puede ser una buena motivación, permitir que la vida crezca en mí, sentirme viva realmente, sentirme creciendo, desarrollándome, expresándome lo que mi propio ser es. Vamos a ver algunos aspectos que nos pueden ayudar a cuidar ese jardín interior. En un jardín es importante la calidad de la tierra, donde plantamos las semillas. Si es una tierra fértil o es una tierra muy árida, lo que vamos a conseguir no es lo mismo. Y la tierra de ese jardín interior sería nuestra conciencia, lo que mantenemos en nuestra conciencia. En nuestra conciencia hemos ido manteniendo pues creencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. En nuestra conciencia mantenemos una imagen de nosotros mismos, de nosotras mismas. En ese espacio de conciencia interno
nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas de una determinada manera. Es muy posible que con muchos condicionamientos debido a experiencias del pasado. Entonces, esa tierra de nuestra conciencia, de alguna manera, está como condicionada, está empobrecida por esa imagen limitada que tenemos de nosotros mismos, por creencias que nos están marcando, que no nos permiten expresarnos como realmente nos gustaría, vivir realmente desde donde nos gustaría. Entonces, de alguna manera tenemos que limpiar esa tierra, la tierra de nuestra conciencia. Tenemos que limpiarla pues de malas hierbas, que serían pues esas creencias que nos limitan, esas creencias que nos llevan al sufrimiento, esas creencias que nos llevan a empequeñecernos, esas creencias que nos llevan al miedo, esa imagen de nosotros mismos, de nosotras mismas, en base a debilidades. Quizás nos vemos solo en aspectos negativos y hay tantas cosas en nuestro interior que hacer crecer, que alimentar, que permitir que se exprese, que se desarrolle. Pero según la imagen que tengamos en nuestra conciencia, estamos creando un bloqueo en toda esa energía que puede expresar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, limpiar esa tierra de nuestra conciencia, no dándole más energía a eso que nos lleva a espacios de negatividad, de sufrimiento, de miedo, de empequeñecernos. Y de alguna manera aceptar que realmente somos esos seres de cualidades. ¿Cuántas veces lo habéis oído aquí? Somos seres conscientes, somos seres de cualidades. Todas las cualidades están en nuestro interior, en el ser que somos, como una semilla. Lo hemos oído muchísimas veces, pero ¿hasta qué punto nos seguimos viendo como ese ser de debilidades, como ese ser de defectos? En mi conciencia, de alguna manera, tengo que ir aceptando que yo realmente soy ese ser de cualidades, aunque ahora mismo quizás algunas estén débiles, quizás algunas me cueste experimentarlas, pero si yo no acepto que en mí está todo ese potencial, toda esa posibilidad de desarrollo de esas cualidades, es como que en la meditación creamos un pensamiento. Soy un ser de paz. Pero por otro lado, en mi conciencia hay una vocecita que me está diciendo, sí, un ser de paz. ¿Cuántas veces te has enfadado? ¿Cuántas veces te has alterado? ¿Cuántas veces te has irritado? Entonces, como hay esa dualidad, hay esa lucha, me es difícil mantener ese pensamiento, soy un ser de paz. Un pensamiento que de alguna manera estoy intentando mantener para alimentar esa semilla de la paz, que está en mí, que está en mi ser, que es lo que necesito experimentar porque es lo que soy. Entonces, de alguna manera, tengo que ir esa mala hierba, esa semilla, esa mala hierba que me está diciendo, no, es que tú eres la debilidad, es que tú eres la ira, es que tú eres la irritación. No, ya me lo has dicho mucho, ya lo he oído mucho, ¿no? Yo he experimentado mi paz. Lo he experimentado en estos momentos de silencio, en estos momentos de introspección, en estos momentos de meditación. He experimentado esa paz y realmente es donde quiero estar. Yo soy esa paz, pero de alguna manera es como que eso lo tengo que ir afianzando en mi conciencia para que esas malas hierbas, esas creencias que me limitan vayan perdiendo fuerza.
¿no? Es como que tengo que aceptar realmente que soy ese ser de cualidades. Y bueno, pues con el agua de la atención, sería el agua que damos a esa semilla de nuestras cualidades, la atención, esa atención consciente, a esa cualidad que está ahí. Y con esa atención, con esa energía, puedo permitir que esa cualidad se vaya haciendo más fuerte. La experiencia de esa cualidad se vaya afianzando en mí, vaya cogiendo más consistencia. Y también necesito el abono del amor. En todo este proceso, la energía del amor, que funciona como a diferentes niveles, desde la aceptación, desde el autorrespeto, desde la paciencia, diferentes aspectos que puedo incluir dentro de esa energía del amor. Tengo que acompañarme en ese cuidado de ese jardín interior con la energía del amor. Antes comentaba, ¿no? Cuando cuidamos plantas en nuestra casa, pues sabemos que esa energía atenta, esa mirada amorosa hacia la planta o esa palabra amable hacia la planta le ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo no me voy a dar yo a mi ser esa energía del respeto, del amor, para permitir que ese jardín interior vaya creciendo? Y luego la naturaleza nos da ejemplos de actitudes que nos pueden ayudar a fortalecer esa energía de vida en nuestro propio ser, porque estamos hablando de permitir que la vida se exprese en nuestro ser, ¿no? A través de esas cualidades. Y me llama siempre la atención cuando veo aquí en Barcelona el tronco de un árbol cortado, que queda lo que se llama el tocón, ¿no? Queda un palmo de árbol que parece que no es nada, y de ahí sigue creciendo una rama y hojas. Y dices, es como magia, es el milagro de la vida que quiere seguir expresándose cuando parece que no queda nada, queda la mínima expresión de lo que es el árbol, y la vida sigue haciendo ese esfuerzo por seguir expresándose, por seguir compartiendo lo mejor de sí misma. Y el árbol no se plantea si vale la pena dejar salir una rama y 3 hojas. El árbol se permite ser, se permite expresar lo mejor que es. Bueno, el ser humano pensamos tanto que a veces nos planteamos, oye, ¿y vale la pena hacer el esfuerzo de expresar una sonrisa, expresar una palabra amable, expresar un buen sentimiento, expresar una cualidad? En realidad, en esa expresión de lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, nos estamos permitiendo sentirnos vivos. Porque la vida es eso, la vida es crecimiento, es desarrollo, es expresión de lo mejor, de lo más bueno que somos. Y otro aspecto que también nos muestra la naturaleza como un ejemplo es que es donadora, ¿no? Esa misma imagen, ¿no? del árbol que sigue dando. La naturaleza siempre da, siempre comparte, y
en ese dar, en ese compartir de esas cualidades, de esas buenas actitudes, de esos buenos sentimientos, de esos pensamientos elevados, lo que hacemos es que nos vamos fortaleciendo internamente. Si a nivel físico damos lo que tenemos, es posible que nos quedemos sin nada, ¿no? Si vamos repartiendo nuestro dinero por ahí, si vamos repartiendo las cosas que tenemos en casa y que necesitamos para vivir, pues es posible que nos quedemos sin nada, ¿no? Y luego tengamos que conseguirlo de nuevo. Pero nuestras cualidades, cuanto más las expresamos, cuanto más las compartimos, cuanto más las damos, más crecen, más fuertes se hacen. Entonces, ese ejemplo que nos da la naturaleza, pues lo podemos tomar para nosotros, para nosotras. Muy bien, pues vamos a entrar en la experiencia a través de la meditación para cuidar ese jardín interior. Y vamos buscando esa postura cómoda en el asiento en el que nos encontramos. Dejamos los pies bien apoyados en el suelo. Intentamos mantener la espalda lo más erguida posible. Y mantenemos internamente una actitud de atención, de apreciación hacia este momento presente. Este momento que vamos a dedicar a ese cuidado de nuestro propio ser. Un momento tan valioso, tan importante, para aprender, para descubrir, para conocernos mejor. Y vamos llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia el interior del ser. Y ahí quizás encontramos un jardín no tan cuidado como nos gustaría. Podemos observar nuestros pensamientos. Con una actitud de aceptación. Esos pensamientos que surgen en la pantalla de nuestra mente de una forma tan automática. Pueden ser como esas malas hierbas que crecen salvajes, sin atención, sin cuidado. Pero simplemente los observamos y los dejamos pasar. Y nos vamos situando
espacio de aceptación. Puedo aceptar mi pasado, lo que he vivido, y como los árboles que dejan caer sus hojas en otoño, ese pasado cae de mi conciencia. No lo sostengo. Me desapego de él. Y desde este espacio de aceptación me permito vivir este momento presente. Es en este momento presente en el que puedo cuidar ese jardín interior. Y voy a visualizar en la pantalla de mi mente ese jardín que quiero crear en mi ser. Un jardín en el que puedo situar lo más bello, lo más hermoso de mi propio ser. A través de esas flores que me gustan. Voy creando esa imagen de mi propio jardín. Con imágenes concretas. Con flores de diferentes colores. Con árboles. Quizás algún sendero por el que puedo caminar. Un jardín agradable en el que quiero estar. En el que puedo permitir que mi ser florezca. Un ambiente limpio,
temperatura agradable. Quizás una suave brisa. ¿Qué sonidos hay en ese jardín? Ese jardín no existe realmente físicamente, pero sí la experiencia que hay en mi interior. Me voy adentrando en ese espacio sutil. Que voy creando con hermosas imágenes. Un cielo azul. Y mi ser se siente bien en ese espacio sutil. Que voy creando con mi mente. Y voy a buscar una flor concreta, una flor en ese jardín. Una flor que me llame la atención especialmente. Y me fijo en los detalles de cómo es esa flor. Su color. Su textura. ¿Por qué me ha llamado la atención? Es posible que me conecte con una cualidad que es importante para mí. Intento descubrir esa cualidad que puedo asociar con la imagen de esa flor.
plantar la semilla de esa cualidad. ¿Cómo la experimento esa cualidad en mí? ¿Cómo son mis palabras o mis acciones cuando esa cualidad se expresa a través de ellas? Y en ese jardín interior brilla la luz del sol espiritual. Con una luz especial. Con una luz brillante. Con una energía que alimenta toda la vida de mi ser. Toda la vida de ese jardín interior. Toda la vida de mis cualidades. Y desde mi jardín interior puedo esparcir esa fragancia de esa cualidad de esa energía viva que soy. De esa luz que brilla en mi interior.
Y ese jardín interior irradia lo más bello de mi propio ser. Lo más elevado. Lo más valioso. Una energía desde la que me puedo acercar a los demás. Con un corazón generoso. Con un corazón amoroso. Con un corazón donador. Y me hago consciente de que solo yo puedo cuidar ese jardín interior. Un jardín en el que me siento bien. Un jardín que se puede convertir en un oasis para otros. Y vamos volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora.